Señor lo continúe bendiciendo, hermano. Una de las grandes prioridades de hoy es creer y aceptar sin reservas a la Biblia como la auténtica palabra de Dios. Adán nunca hubiera confesado si no hubiera oído la palabra de Dios. Noé no hubiera salvado ni aun a su propia familia si no hubiera oído la palabra de Dios. Abraham nunca hubiera conocido al invisible y verdadero Dios si no hubiera oído la palabra de Dios cuando le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición para otros. A los que te bendijeren bendeciré, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Moisés no hubiera tenido la oportunidad de dedicarse en cuerpo y alma a luchar a favor de la libertad del pueblo de Israel si no hubiera oído la palabra de Dios desde una zarza que ardía sin consumirse. Samuel jamás hubiera juzgado a Israel de la forma magistral que lo hizo, convirtiéndose además en el juez de más renombre y respeto si no hubiera habido la voz de Dios llamándolo. Saulo de Tarso nunca hubiera sido un peleador incansable en pro de los gentiles si no hubiera oído las palabras del Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El continente africano no hubiera conocido tan temprano el mensaje de Cristo si Felipe no hubiera escuchado la voz que le dice: muévete para el sur, por el desierto que conduce de Jerusalén a Gaza. ¿Qué hubiera pasado con los gentiles si el Espíritu del Señor no hubiera dicho a Pedro: baja rápidamente y sin dudar ve con los hombres que te buscan, porque yo los he enviado? Hay muchos libros que contienen la palabra de Dios. La diferencia es que ser la palabra de Dios y contener la palabra de Dios es grande. Porque la Biblia es única y únicamente, solo la Biblia es la palabra de Dios. Antes de poner el mensaje, voy a ver si recuerdo recitar un poema de Gabriela Godoy Alcayaga. Ese era su nombre verdadero, pero tenía un seudónimo que se llamaba Gabriela Mistral. Libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para mi corazón, fuerte, poderoso compañero. Tú me has enseñado la fuerte belleza y el sencillo candor, la verdad sencilla y terrible en breves cantos. Mis mejores compañeros no son gentes de mi tiempo, han sido lo que tú me diste: David, Ruth, Job, Raquel y María. Con los míos estas son toda mi gente, los que rondan en mi corazón y mis oraciones, los que me ayudan a amar y a bien padecer. Aventando los tiempos vinisteis a mí, y yo anegando las épocas soy con vosotros. Soy vuestro como uno de los que labraron, padecieron y vivieron vuestro tiempo y vuestra luz. ¿Cuántas veces me habéis confortado? Tantas como estuve con la cara en la tierra. ¿Cuándo acudí a ti en vano, libro de los hombres, único libro de los hombres? Por David amé el canto, merecedor de la amargura humana. En Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad de la vida. Y también he llegado a ser vuestro acento, que ya ni sé cuándo digo mi queja y cuándo repito solamente la de vuestros varones de dolor y de arrepentimiento. Nunca me fatigaste como el poema de los hombres. Siempre eres fresco, recién conocido como la hierba de julio. Y tu sinceridad es la única en la cual no hallo cualquier día peligro, mancha disimulada de mentira. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Yo te amo todo, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números. Ahí termina. Se preocupen, ahora son 24 páginas. Hay una lectura linda del Testamento Nuevo. Me excusan porque esto es bastante afónico.
en capítulo 5, del verso 3 al 10, que el título se llama Las Bienaventuranzas. Yo voy a pedir un favor que quizá nunca se ha hecho aquí, que no me abran la Biblia. Y vamos a tratar de recitarlo, lo que se lo sepan. Pero yo sé que la mayoría va a terminar la segunda parte, un 95%, quizá un 30 o un 40% va a decir la primera. Entonces prefiero que nos pongamos de pie para recitar las bienaventuranzas, desde Mateo capítulo 5, verso 3, hasta el verso número 10. Dice así la Biblia, la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Exactamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas gracias, hermano, la mayoría lo dijo. Los años van pasando y todos lo sabemos. Una cosa es cuando tú eres joven y otra cosa es cuando eres mayorcito. A veces me río, a veces con Dalila, de porciones que yo recitaba y ya volaron. Sí, están ahí en la Biblia. Entonces, vamos a hacer un comentario de esta bienaventuranza y para cada una de ellas tengo un personaje. Este personaje, el Señor me dijo a mí, tal vez me lo dijo, que yo usé, porque quizá otros utilizan otro personaje. Cada una de estas bienaventuranzas, yo tengo aquí un personaje favorito. La primera es, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí tengo a Abel. Abel y Caín fueron los dos, o Caín y Abel, fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Ambos ofrecieron a Dios una ofrenda. Caín ofreció lo que él pensaba que era lo mejor para él. Abel ofreció lo que él pensaba que era lo mejor para Dios. Y Dios recibió la ofrenda de Abel y la de Caín la rechazó. Ustedes saben el final. No quiero hablar de eso ahora, del final, porque a veces hay muchos niños y no quiero que oigan ciertas cosas. Pero yo soy así, no voy a atacar al que lo hace. Yo soy así desde que nací. ¿Qué vamos a hacer? Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Número 2, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Pienso en Ana, pienso en Samuel, pienso en Pedro. Dice 1 Samuel 1, del 9 al 10. Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. ¿Por qué lloraba Ana? Porque no tenía hijos. Y había una que la tenía, no sé cómo ella aguantó tanto. Esa Ana parece tener una paciencia increíble.
porque esa Penina vivía burlándose de ella, porque Penina tenía hijos y ella no tenía. ¿Y qué hacía ella? Simplemente lloraba amargamente. Entonces, Ana lo hizo muy bien, pidió a Dios que le diera un hijo. Y Ana estaba orando. Y Elí creía que ella lo que estaba era llorando y quejándose. Pero Ana estaba orando al Señor para que le diera un hijo. ¿Qué hizo Dios? Le dio un hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? ¿Se me olvidó? Samuel. ¿Y qué hizo Dios? No solamente le dio el que ella pedía, sino que le dio ¿cuántos hijos más? 5 hijos más. Dios es grande y Padre de misericordia. Pedro niega al Señor. Marcos 14:72. Dice así: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Qué lloraba Pedro? Pero lloraba sus pecados. Él se dio cuenta que lo que había hecho no estuvo bien. Pero hay muchas cosas interesantes en la vida de Pedro. Ustedes saben que él trató de decir que él no era cristiano prácticamente, que no conocía al Señor. ¿Y qué decía la gente, los que estaban ahí con él? Pero tú eres igualito a ellos, hasta tu hablar y tu caminar, igualito a ellos. Que decir que Pedro, siendo un creyente, quiso negarlo. Sin embargo, no pudo. ¿Y cuántos que son dique creyentes andan diciéndolo y lo cree la gente? No, porque entonces ¿cómo es? ¿Por qué? Porque la fe que ponemos en Cristo tiene que obra. Hay que manifestarla, como dijo Marisa. La fe se manifiesta, las obras se manifiestan, la fe se manifiesta por las obras. El que no manifiesta su fe, entonces esa fe es rara, como dice Santiago. Digo, yo fui que dije rara. Las parteras. En el versículo 5, son el ejemplo que tenemos para los mansos. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad, las parteras de Egipto. ¿Qué hicieron ellas? Capítulo 1 de Éxodo, 20 y 21. Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber la partera temido a Dios, Él prosperó sus familias. Prosperó su familia. Hay los que piensan, y hay porciones, hay Biblia antigua, que dicen que Él también le dio, no solamente le dio casa, sino le dio tierra. Porque las parteras hicieron, para hacer eso, ¿qué tienen que tener ellos? Un corazón firme, y también no podían tener en su cerebro temor. No le temieron a la muerte. Hicieron lo que tienen que hacer porque sabían que estaban haciendo lo que a Dios le agradaba. Dios quería que este niño creciera. ¿Se me olvidó el nombre del niño? ¿Ustedes recuerdan? Yo creía. Este niño iba a ser sacrificado, porque esa fue la orden que dio el faraón. Pero este niño, gracias a Dios, a través de la partera, pues él
pudo crecer y ser el gran Moisés. Gracias a la misericordia de Dios. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. José, el hijo de Jacob. Difícil allá en la Biblia otro como José. Un hombre bueno, manso, obediente, humilde, misericordioso, piadoso. Tenía muchas cualidades este José. Ustedes saben cuánto sufrió José, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicieron los hermanos de él, con él? La primera maldad, meterlo. Aparte de todas las cosas malas que decían de él, lo meten en una cisterna. Y gracias a Dios que no tenía agua. Y mintieron. Y José siempre callado. Yo muchas veces digo que no sé si habrá dos personajes en la Biblia como José. No sé si lo habrá. Porque miren, yo no conozco otra persona. Lo que sufrió ese muchacho es algo increíble. Lo maltrataron los hermanos. Y después, cuando llegó a Egipto, ¿quién lo maltrató? Una terrorista. Lo maltrató y mintió. Y entonces tomaron a ese, no lo pusieron en la cárcel. Oye, es algo increíble la vida de José, es algo precioso. Porque a la verdad que soportar tantas cosas que él soportó, muy pocos seres humanos darían para eso. Sin embargo, ese José que padeció tanto. Y entonces, ¿cómo terminó? Como el segundo en Egipto. Después de Faraón, iba José. Lo que hicieron los hermanos y después lo que él hizo por los hermanos cuando llegaron allá a Egipto, con todo lo que pasó. Bueno, a veces pienso, si no hubiera sido José, hubiera dicho, bueno, llegó el momento de yo empatármela, como decimos los dominicanos, de vengarme. Pero no fue así. José era un hombre de una conciencia limpia, un corazón limpio. Es raro encontrar muchos personajes en la Biblia como José. Es un ejemplo para nosotros seguir. Este muchacho. Yo cuando era muchacho. Entonces el 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Moisés. Mencionaba a Moisés hoy aquí. Yo estaba pensando, ¿será que ese hermano sabía que yo iba a mencionar a Moisés ahora en la mañana? Número 14, versos 11 y 12. Donde los israelitas se rebelan contra Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué le respondió Moisés a Jehová? Versos 13, 15 y 16. Pero Moisés respondió a Jehová. Era fuerte Moisés. Dice que el más manso de la Biblia. Pero tenía 2 o 3 temperamentos fuertes, pero era manso. Lo oirán luego los egipcios, dice Moisés, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Si haces morir a este pueblo como a un solo hombre, las gentes que hayan oído tu fama dirán, por cuanto no pudo Jehová introducir a este pueblo en la tierra que había jurado darle, los ha matado en el desierto. Fuerte Moisés. Pero Dios es grande en misericordia. Dios oyó a Moisés y otra vez perdonó a ese pueblo
Y las veces que Dios ha perdonado al pueblo de Israel no ha sido chin. Muchas veces. Es algo que nos tiene sorprendido a todos los creyentes. Cómo este pueblo, hasta el sol de hoy, todavía es incrédulo ante aquel que los llamó desde Egipto para que fuera su pueblo. Hay una parte que es muy interesante para nosotros como iglesia, como la iglesia del Señor. Nosotros pasamos a ser de pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la ñapa, la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué existimos nosotros? Porque Israel rechazó a Dios, rechazó a Cristo. Como dice Juan 1, en el principio existía el verbo, y el verbo existía con, y el verbo era, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y sigue la luz brilla en la... Pero dice el verso 11, el verso, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Verso 12, bonito verso, interesante para nosotros. Más a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales, verso 14, no son engendrados, o 13, verso 13, no son engendrados de carne, de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De sangre significa que nadie puede ser salvo por herencia. La salvación no se hereda. De varón significa que nadie puede salvar a otro, dar la salvación a otro. Y se me olvidó lo de carne, pero como Dalía me oye mucho decir eso, se le olvidó también a ella. Pero son enseñanzas que son interesantes para nosotros, porque eso nos enseña que la salvación es algo personal. Nadie puede salvar a otro. Nadie haciendo el bien puede salvarse. Y nosotros, que éramos nadie, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pasamos a ser nosotros entonces, ¿qué? El pueblo de Dios, aunque somos el número 2, pero tenemos una ventaja enorme, hermano. El pueblo de Israel, cuando Cristo venga y venga el milenio, ¿dónde va a reinar? En la tierra. Y nosotros, la iglesia, que éramos la ñapa, ¿dónde vamos a reinar? La eternidad, ¿dónde? En el cielo, hermano. No, nada nos tocaba. Y gracias a Dios que nos dio a través de Cristo esa morada allá, que Él mismo fue a preparar. Él dijo, yo tengo, en el cielo hay muchos lugares, hay muchos, pero de ustedes yo lo voy a preparar. Gloria a Dios. El Señor es grande, Padre de misericordia. Entonces, ¿qué dijo Moisés? Jehová, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera permitirá al malvado existir. Aquel, dice él, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos y los tataranietos. Moisés clamó así a Dios, hablándole de su grande misericordia. Cuán bueno eres, pensaría Moisés, que con lo que él dijo, entonces sabiendo que Dios es toda misericordia, Dios no le dijo a Moisés, quítate del medio, que te voy a ti también, tú te vas también. No, Dios libró al pueblo y libró a Moisés. El 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bueno, hay muchos personajes en la Biblia que son de corazón limpio, pero pensé en Samuel. ¿Cuántas veces Dios llamó a Samuel? ¿Cuántas veces?
4. Ya no van a caer en gancho como los otros días que dijeron 3. 4 veces. A la tercera vez que Dios lo llama, que fue donde Elí, ¿qué le dijo Elí? Cuando vuelva a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo oye. 4 veces Dios llamó a Samuel. Entonces, 1 Samuel 3, 19 y 20 dice, Samuel crecía y Jehová estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ese era Samuel, un hombre de Dios. Son ejemplos a seguir, hermano. Hay poco como Samuel en la Biblia. Lo acerco un poco, lo acerco a José. Pocos como Samuel. Porque hay grandes hombres de Dios en la Biblia, pero cometieron falla. Pero fueron hombres de Dios y Dios los perdonó y los recibió otra vez. Samuel nunca cometió falla, ni José tampoco. O sea que son personajes especiales en la palabra de Dios. Entonces, bienaventurados los pacificadores, verso 9, porque serán llamados hijos de Dios. Y ahí tengo yo a Abraham como ejemplo. Génesis 18, 23. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Como si fuera. ¿Dónde fue eso? ¿En relación con qué? Con Sodoma, Gomorra, Cama, Seboín y Zoar. Dios la iba a destruir las 5 ciudades. Y Abraham era un hombre de tanta misericordia que pidió a Dios, por favor, si hubieran, ¿cuánto fue que comenzó? 50. ¿La destruirá? No, por amor a los 50 no va a destruir. Y 40, tampoco la destruyo. Y 30, tampoco. Y 20, y 10, no importa, tampoco la destruyo. ¿Cuántos habían allí que eran un solo hombre de Dios y era medio sancochado? ¿Cómo se llamaba? Lot. Uno solo. Y su mujer, que por el camino, por estar mirando atrás, se convirtió en una estatua de piedra. Los que habían allí de Dios está calculado como un 0.00002%. Todos eran gente terrible, haciendo lo que a Dios no le agrada, conociendo las enseñanzas a través de cualquiera nación, cualquier pueblo. Porque miren, hermano, aquello sucedió aquel día, pero hoy da vergüenza hablar de esto. Tanta gente de diferentes partes del mundo, países de que son cristianos, haciendo lo mismo que estaban haciendo en Sodoma y Gomorra. ¿Y cuántos están haciendo esto en el mundo de hoy? Cientos de miles. ¿Y por qué Dios no ha destruido estos pueblos? Y destruyó aquellos 4 pueblos y se salvó uno porque había un creyente sancochado allí. ¿Por qué Dios no ha destruido estos grandes pueblos? Hermano, ustedes lo saben. En aquel tiempo era solamente el 0.0002% de creyentes. Y hoy día, en cada país, ¿cuántos creyentes hay? El 10, el 12, el 15, el 20%, el 5%. Por eso Dios no ha destruido el mundo. Gracias a Dios, porque en medio de no sé cómo decir la palabra, de tanta desfachatez, tantas suciedades en el mundo, Él mantiene su iglesia nítida. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Mantenernos firmes siempre. No sé si ustedes pasan el trabajo que uno pasa. Yo paso mucho trabajo. Y no trabajo ya en la librería, usted lo sabe, ¿no? Yo doy vuelta. Ya me echaron a un lado. Y tiene razón, porque estoy mayorcito, ¿no? Pero miren, cuando estoy allí veo cosas que yo inmediatamente me tengo que quitar de ahí. Gente manchada así, por todas partes. Eso me duele a mí. Uno ve cosas que uno no quiere verlas y tiene uno que salirse.
ponerse aparte. Hermano, lo que está pasando es algo que uno no lo entiende. Yo nunca he podido entender eso. Dios hizo el hombre y para que el hombre y la mujer fueran uno solo. Dos. Que no fueran hombre y mujer, no puede ser uno solo. Y ese Dios es tan grande en misericordia que esa gente es tan vivo todavía. Pero ¿para dónde van esa gente? Primero para el infierno. ¿Y después para dónde? Para el lago de fuego. Dios dándole oportunidad a la gente para que se arrepientan. Porque Dios quiere, dice la Biblia, que todos los hombres sean salvos y que ninguno vengan y que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el deseo del corazón de Dios. Pero los hombres no quieren. Siempre digo, hermano, que doy gracias a Dios que tengo más o menos 70 y pico de años reuniéndome en templo bíblico. Y siempre yo dando gracias a Dios que yo me reúno en templo bíblico. Porque aunque visito diferentes congregaciones, tengo que estar a veces reuniéndome con los jefes, los ancianos, y gracias a Dios que en muchas de esas congregaciones he logrado cambios. Pero nosotros tenemos una doctrina que doy gracias a Dios que envió. ¿Cómo llama el sitio ese? Donde nació mi Terry. No. Ya dijo Dalila, pero no oí bien. Mi Terry vino de allá en el 1924 y sembró esta doctrina que tenemos que darle gracias a Dios por él. Porque esta doctrina celebramos comunión una vez al mes. Una vez cada 6 meses. Todos los domingos, como lo hacían los discípulos. Muchas cosas que hay que decir a favor de nuestra congregación, pero después dicen que estamos nosotros alabándonos, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero doy gracias a Dios que nací en templo bíblico. Porque aquí se enseña la palabra exactamente como la Biblia lo dice. En estos días le digo yo a una persona que no es templo bíblico, que me dijo que el pastor o la, qué sé yo. Digo, bueno, pero que eso no sé dónde está eso. Porque en la Biblia hay pastores, pero pastor en singular es uno solo. ¿Quién es? Jehová es mi pastor. Cristo es el pastor. Pero nosotros tenemos pastores, o sea, ancianos, que significa lo mismo, que dirigen la congregación. Solo Dios es pastor. Entonces, Abraham tenía un corazón maravilloso, pero no logró lo que él quería porque no habían 2 personas allí serias y decentes. Y Dios destruyó 4 ciudades, como dije ahorita, porque se salvó Zoar por un solo creyente, porque la otra se quedó en el camino, vuelta una estatua de piedra. Génesis 22, 1 al 3, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo a Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien tú amas, vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren la
la maravilla de los hombres de Dios, lo que dice la Biblia. Abraham se levantó muy de mañana. 1. Enció su asno. 2. Tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. ¿Cuánto va allá? A su hijo. Después cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Ese era Abraham. Consígame otro como Abraham. Su único hijo, el único que tenía, Isaac, a quien él amaba, y lo llevó allí y lo puso en el altar. Muchos no se imaginan cuántos años tenía Isaac. Algunos piensan que era un niño. Según los estudios profundos de la Biblia, Isaac tenía 18 años de edad. Y entonces este muchacho de 18 años de edad y un papá que era bastante mayorcito, si tenía 90 más 18, son una pila de años, lograra que lo pusiera en ese altar, hiciera todo lo que hizo, pero porque ese muchacho era obediente. Si Abraham es el padre de la fe, entonces Isaac es el padre de la obediencia. Y allí pasó lo que pasó. Ahora seguimos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos como ejemplo a Pablo, Saulo, para no se vaya a equivocar. Hechos 9, 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa expresión de ¿qué quiere que yo haga? Es famosa en la Biblia. Cualquiera otro pudo haber dicho: ¿quién eres tú? ¿Quién es? ¿Quién es? Pablo dijo: no, Señor, dime ¿qué quiere que yo haga? Ese es Saulo de Tarso. Ese estaba, ya lo tenía el Señor fotografiado para hacer el trabajo que él iba a hacer. Y parece que otro no lo podía hacer. Por eso el Señor escogió a ese que era perseguidor de los creyentes. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Seguimos. Verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Con quién está hablando el Señor? ¿Con el mundo? ¿Con quién? ¿Con quiénes? Con los discípulos. O sea que significa con los creyentes. De ahora para adelante aguanten ustedes un ratito, aguanten. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será? Salada. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Es decir, que nosotros somos sal de la tierra, hermano. ¿Cuál es nuestro deber, nuestro trabajo como creyente? Ser sal. Y que siempre tengamos sal, hermano. Porque si se desvanece la sal, entonces, ¿cuántos más no se van a perder? Sigo porque me están acechando algunos. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué somos nosotros? La luz del mundo. Entonces, una luz, si se cubre, no alumbra, a nadie alumbra. Entonces tiene que verse esa luz para que alumbre a los que están en el lugar donde estén. Sobre la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás.
y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién que dice eso? Es la Biblia, ¿verdad? No soy yo que lo digo, hermano, ni no son ustedes. La Biblia que lo dice. Tenemos que ser muy cuidadosos con los creyentes, con el trato que tenemos que darle, no solamente a los creyentes, sino también a los no creyentes. Tenemos que ser muy cuidadosos. Nuestra conducta como creyentes tiene que ser totalmente diferente a los no creyentes. No es muy bueno encontrar otro que se conduzca mejor que nosotros, que no son creyentes. Tenemos que sobresalir nosotros. Sobre la venganza. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, muévele también la otra. No sé si eso será fácil, ¿no? Ah, bueno, sí. Me pasó eso una vez. A veces, hermano, las cosas que marcan a uno no se olvidan. Estamos capacitados para perdonar los creyentes, pero para olvidar muy difícil. Solo Dios perdona y olvida. Hace más de 60 años estaba yo en cuarto de la secundaria, allá abajo, de Magdalena, donde trabajaba allá. Cuando don Carlos era director, doña Chela trabajaba allá, fue nuestra profesora de lengua española. Y una rica de Puerto Plata, cuando yo estaba en cuarto, se paró de su asiento y vino donde yo estaba sentado y me dio una tremenda galleta. Y yo me quedé ahí tranquilo. Dijo doña Chela, ¿sabe por qué a ti no te maduraron a golpe? Porque le diste a un creyente. Y hace 60 años y pico de eso, y los otros días, en esta semana pasada, abrió y entró por la puerta allá. Lo primero que yo vi fue la galleta que me dio hace más de 60 años. Aunque la perdoné y seguimos hablando en aquel tiempo, pero eso no se olvida. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera pedir prestado de ti algo, no se lo niegues. Hablé de esto, de esta palabra aquí, nosotros en una congregación que te pida, dale. En esto tenemos que ser cuidadosos. Cuando la Biblia dice esto, está hablando de aquel tiempo que te pida algo de comer o algo de vestir. Pero hay cosas que piden los jóvenes hoy, que si usted se lo da, usted está cometiendo ¿qué cosa? Pecado. Que tenemos que ser cuidadosos. Pero es muy importante, es muy bueno poder ayudar a otro. Muy bueno. Si puede, no debemos negarlo. Si el otro en verdad lo necesita, tengo que estar seguro de eso. Aquí dice aplicación final. Gracias a Dios. Ya. Voy a una tremenda velocidad, no es mi forma de hablar tan rápido así, pero aplicación final. Los cristianos tenemos que entender que las bienaventuranzas el Señor se las dijo a sus discípulos, o sea, a los creyentes. ¿Qué significa esto? Que los cristianos tenemos que ser pobres en espíritu.
Tenemos que llorar nuestros pecados, aprender a ser mansos y humildes de corazón. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Tenemos que ser misericordiosos, tener un corazón limpio, aprender a ser pacificadores. Seremos bienaventurados si padecemos persecución por causa de Cristo. Entender que somos sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que debemos ser cuidadosos con airarnos, que el cristiano no debe ser vengativo, debe ser perdonador, y así siempre seremos ejemplos a seguir. Que el Señor nos continúe bendiciendo.